Hola, 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 buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la lista. Alvarado, Presente. Álvarez, Presente. Rade, Presente. Arenas, Presente. Arriaga, Presente. Ballesteros, Presente. Jorge, Presente. Bonet, Presente. Constante, Constante, Córdoba, Presente, ingeniero. Buenos días. Encalada, buenos días. Encalada, Estrada, Presente. Fernández, Presente. Hidalgo, Hidalgo, Guamán, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días. Jurado, Jurado, Ingeniero, buen día. Jurado, Presente. Mota, La Mota, Presente, ingeniero, buenos días. León, León Neira me escribió que está operado. Ingeniero, estoy en la clínica. Ahí está. Ajá. León Permiso para Jorge, salir de la clase. León Jorge, Yanga, Presente, buenos días. Llerena, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. López, López, Magallanes, Presente, ingeniero, buenos días. Martínez, buenos días. Martínez ayer me reenvió la justificación. Yo se la envié, ¿se acuerda? Matamoros, Matamoros, Mendoza, Presente. Muñoz, Muñoz, Ochoa, Ortega, Presente, ingeniero, buenos días. Presente, ingeniero, buenos días. Parrales, Presente, ingeniero. Quiñones, Presente, ingeniero. Rivas, Presente. Rodríguez, Rodríguez, Rubira, Presente. Santos, Presente. Vanegas, Presente, ingeniero. Velázquez, Presente, ingeniero. Lela, Presente, ingeniero. Diela, Zurita. presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Bien, ¿quién fue nombrado recién? ¿Quién no fue nombrado, perdón? León Falconi. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? Ya, todos están nombrados, bien. Bien, envíen las diapositivas, por favor, al WhatsApp. Para ver con qué grupo arrancamos. A ver, Expo 7, grupo 3. Bien, ¿quién más?
Inge, Dígame. lo que pasa es que en mi grupo tengo el chico que está operado y no va a poder exponer. No importa, alguien que lo reemplace. León, La Mota, León, Arriaga y Córdoba. Dele. Yo comienzo, ingeniero. Dele. Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo 3. Nuestro tema que nos tocó exponer es la legislación laboral en el sector público, disposiciones fundamentales y derechos irrenunciables del trabajo, contrato de servicios ocasionales, de los derechos, prohibiciones, obligaciones del empleador y servidor. Siguiente diapositiva, por favor. Ley Orgánica del Servicio Público. Principios, ámbitos y disposiciones fundamentales. El artículo 1 nos dice que los principios, la presente ley se sustenta en los principios de calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad, que promuevan la interculturalidad, igualdad y no la discriminación. El artículo 2, objetivo. El servicio público y la carrera administrativa tienen por objeto propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión de talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. Siguiente diapositiva. Artículo número 3. Ámbito. Las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria en materia de recursos humanos y remuneraciones en todas las administraciones públicas que comprende 1. Los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y justicia indígena, electoral, transparencia y control social. Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional. 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales. 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de servicios públicos. Siguiente diapositiva. Artículo 22. Deberes de las o los servidores públicos. Literal A. Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la ley. Literal B. Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficacia, calidad, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades. Literal C. Cumplir de manera obligatoria en su jornada de trabajo legalmente establecida, de conformidad con las disposiciones de esta ley. A continuación, mi compañero. Siguiente diapositiva, por favor. En el literal D tenemos cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor público podrá negarse por escrito a acatar las órdenes superiores que sean contrarias a la Constitución de la República y la ley. En el literal E tenemos velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general, confiados a su guarda, administración y utilización de conformidad con la ley y las normas secundarias. Literal F, cumplir en forma permanente en el ejercicio de sus funciones,
con atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el derecho de la población a sus servicios públicos de óptima calidad. Siguiente diapositiva. En el literal G tenemos elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan causar daño a la administración. Literal H, ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos deben ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñen y administrar los recursos públicos. Literal I, cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, recursos humanos y remuneraciones implementadas por el ordenamiento jurídico vigente. Siguiente diapositiva. Ya. En el artículo 23 tenemos los derechos de las servidoras y los servidores públicos. Esto nos dice que son derechos de servidores y servidoras públicas. A, gozar con estabilidad de su puesto. B, percibir una remuneración justa. Esta será proporcional a su función, eficiencia y profesionalización y responsabilidad. En el literal C nos dice que ellos pueden gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la ley. Y literal D dice que pueden ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico-militar. Este derecho podrá ejercerse hasta 30 días después de haber sido licenciados de las Fuerzas Armadas. A continuación, mi siguiente compañero. Buenos días, ingeniero, economista. Seguimos con los literales. E, de recibir indemnización por supresión de puestos o partidas o por el retiro voluntario para acogerse a la jubilación por el monto fijado a esta ley. También asociarse y designar sus directivas en forma libre y voluntaria. Gozar de vacaciones, este es el literal G. Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo prescrito a esta ley. En el inciso H dice que ser restituidos en forma obligatoria a sus cargos dentro del término de 5 días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución, en caso de que la autoridad competente haya fallado a su favor del servidor suspendido o destituido. El literal I nos dice que demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la reparación de los derechos que consagra esta ley. Siguiente diapositiva, por favor. El inciso J nos indica que... disculpa. El inciso J nos dice que recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones del empleo a la institución pública a la que hubiese renunciado para emigrar al exterior en busca de trabajo de forma debidamente conformada. El inciso K nos dice gozar de la protección y garantía de las cosas en las que los servidores y servidoras denuncien en forma motivada el incumplimiento de esta ley, así como la comisión de actos de corrupción. El inciso I nos dice desarrollar sus labores en el entorno adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. El inciso M. Compañero, se te fue el audio. Siga. Bueno, como el compañero se fue sin audio, voy a hablar sobre el artículo 24, que son las prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos. Estos prohíben a los servidores y los servidores públicos lo siguiente. A, abandonar injustificadamente su trabajo. B, ejercer otro cargo o desempeñar actividades totalmente extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario de su trabajo para el desempeño de sus labores, exceptuando quienes son autorizados para realizar sus estudios o ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país. Literal C nos habla sobre retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos a la prestación de los servicios al que está obligado de acuerdo a las funciones de su cargo. Literal D nos dice privilegiar
en la prestación de servicios a familiares y personas recomendadas por superiores, salvo los casos de personas inmersas en grupos de atención prioritaria debidamente justificadas. Siguiente diapositiva, por favor. Nos dice que debemos ordenar las asistencias a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza a utilizar con este y otros bienes del Estado. F, abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de su sufragio, asociación u otras garantías constitucionales. El literal G nos habla sobre ejercer actividades electorales en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para estos fines. Y en el literal H nos habla sobre paralizar a cualquier título los servicios públicos, en especial de salud, educación, justicia y seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, procesamiento de transporte y distribución de hidrocarburos y sus derivados, transportación pública, saneamiento ambiental, bomberos, correos y telecomunicaciones. Por favor, la siguiente diapositiva. Ahora tenemos las obligaciones del empleador. Él tiene como obligaciones pagar las cantidades que correspondan al trabajador en los términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones de este código. 2. Instalar fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales. En el numeral 3 tenemos que debe indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieran estos en su trabajo y por las enfermedades profesionales ya antes dichas con salvedad previa en el artículo 38 de este código. 4. Establecer comedores para los trabajadores cuando estos laboren en número de 50 o más en la fábrica de empresa y a los locales de trabajo estuvieran situados a más de 2 kilómetros de la población más cercana. También debe establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores, cuando se trate de centros permanentes de trabajo ubicados a más de 2 kilómetros de distancia de las poblaciones y siempre que la población escolar sea por lo menos de 20 niños, sin perjuicio de las obligaciones empresariales con relación a los trabajadores analfabetos. Y 6. Si se trata de las fábricas u otras empresas, pues que tuvieran 10 o más trabajadores, establecer almacenes de artículos de primera necesidad para suministrarlos a precios de costos a ellos y a sus familias, en la cantidad necesaria para su subsistencia. Siguiente diapositiva. Siete. Nos dice que tenemos que llevar un registro de los trabajadores en el que conste su nombre, su edad, procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y fecha de salida. En este mismo se va a actualizar los cambios que se produzcan a lo largo de este tiempo. En el literal 8 nos dice que tenemos que proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución de trabajo en condiciones adecuadas para que éste realice sus actividades. En el literal 9 nos dice que tenemos que conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio de sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda de 4 horas, así como el necesario para ser atendidos por facultativos de la Dirección de Seguridad General de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o para satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales. Y por último, el literal 10 nos dice que debemos respetar las asociaciones de los trabajadores. Muchas gracias. Muy bien, vamos a aprovechar que hay tiempo para otro grupito. Grupo 4, Guamán, Yanga, Santos, Llerena, Rubira y Zurita. Dele. Ahí está. Buenos días, ingenieros y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4. Nos toca exponer sobre la legislación laboral en el sector público. Siguiente diapositiva, por favor.
Principios, ámbitos y disposiciones fundamentales. Artículo 1. Principios. La presente ley se sustenta en los principios de calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promueven la interculturalidad, igualdad y la no discriminación. Siguiente, por favor. Artículo 2. Objetivo. El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo proponer al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servicios públicos para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y el desarrollo de un sistema de gestión de talento humano, sustentado con la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación. Buenos días, economistas y compañeros. Mi nombre es Amy Yanga. Bueno, en el artículo 3, en el ámbito, las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria en materia de recursos humanos y remuneraciones en toda la administración pública, que comprende, número 1, los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, justicia indígena, electoral, transparencia y control social, Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional. Número 2, las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales. Número 3, los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal para la prestación de servicios públicos o ya sea para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Y número 4, las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos centralizados y regímenes especiales para la prestación de servicios públicos. Siguiente, por favor. Contrato de servicios ocasionales. En el artículo 58 de los contratos de servicios ocasionales, la suscripción de contratos de servicios ocasionales será autorizada de forma excepcional por la autoridad nominadora para satisfacer necesidades institucionales no permanentes previo al informe motivado de la Unidad de Administración del Talento Humano, siempre que exista la partida presupuestaria y disponibilidad de los recursos económicos para este fin. La contratación de personal ocasional para la ejecución de actividades no permanentes no podrá sobrepasar el 20% de la totalidad del personal de la entidad contratante. En caso de que se superare dicho porcentaje, deberá contarse con la autorización previa del Ministerio de Trabajo. Siguiente, por favor. Se exceptúa de este porcentaje a las personas con discapacidad debidamente calificadas por la Autoridad Sanitaria Nacional a través del Sistema Nacional de Salud. Personas contratadas bajo esta modalidad en instituciones u organismos de reciente creación, hasta que se realicen los correspondientes concursos de selección de méritos y oposición. En el caso de puestos que correspondan a proyectos de inversión o comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior y el de las mujeres embarazadas. Por su naturaleza, este tipo de contratos no generan estabilidad. En el caso de las mujeres embarazadas, la vigencia del contrato durará hasta el fin del periodo fiscal en que concluya su periodo de lactancia, de acuerdo con la ley. El personal que labora en el servicio público bajo esta modalidad tendrá relación de dependencia y derechos a todos los beneficios económicos contemplados para el personal del nombramiento permanente, con excepción de las indemnizaciones por suspensión de puesto o partida o incentivos para jubilación. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenos días, estudiantes, profesor. Mi nombre es Hugo Guamán. Y vamos a continuar con lo antes expuesto. Las servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo de contratos no ingresarán a la carrera de servicio público mientras dure su contrato. Nada impedirá a una persona con un contrato ocasional
presentarse a un concurso público de méritos y oposición mientras dure su contrato. Para las y los servidores que estuvieran suscritos a este tipo de contratos, no se concederá licencias o comisiones de servicios con o sin remuneración para estudios regulares o de posgrado dentro de la jornada de trabajo, ni para prestar servicios en otra institución del sector público. Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier momento por alguna de las causales establecidas en la presente ley y su reglamento. Siguiente diapositiva, por favor. Se considerará que las necesidades institucionales pasan a ser permanentes cuando luego de un año de contratación ocasional se mantenga a la misma persona o se contrate a otra bajo esta modalidad para suplir la misma necesidad en la respectiva institución pública. Siguiente. Bueno, hablaremos ahora de los deberes, derechos y prohibiciones. El artículo 22, deberes de los servidores de las o los servidores públicos, son deberes que estos son: A, respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la ley. B, cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente la administración de sus propias actividades. C, cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida de conformidad con las disposiciones de esta ley. D, cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor público podrá negarse por escrito o acatar las órdenes superiores que sean contrarias a la Constitución de la República y la ley. Siguiente. E, velar por la economía y los recursos del Estado. A continuación, el siguiente compañero. Si se encuentra. No, este se me toca a mí. Listo. Continúo yo. Velar por la economía y recursos del Estado y por conservación de los documentos útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su guardia, administración o utilización de conformidad con la ley y las normas secundarias. F, cumplir en forma permanente en el ejercicio de sus funciones con atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el derecho de la población y a los servicios públicos de óptima calidad. G, elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan causar daño a la administración. H, ejercer las funciones con lealtad institucionalidad, rectitud y buena fe. Sus actos deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía, eficiencia y rindiendo cuentas de su gestión. Y cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento jurídico vigente. J, someterse a evaluaciones periódicas durante los ejercicios de sus funciones y custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar el uso indebido de sustracción, ocultamiento o inutilización. Ahora sí, mi compañero continuará. Siga, artículo 23. Bueno, el artículo 23 es de los derechos de las servidoras y los servidores públicos. Son derechos irrenunciables de las... el artículo 23 de derechos de los servidores y servidores públicos. Son derechos irrenunciables y deben gozar de estos puntos. 1. Gozar de estabilidad en su puesto. Percibir una remuneración justa que será proporcional a su función, eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las acciones que por este concepto correspondan a la servidora o servidor son irrenunciables. Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la ley. Ser restituidos a sus puestos
luego de cumplir el servicio militar. Este derecho podrá ejercitarse hasta 30 días después de haber sido licenciado de las Fuerzas Armadas. Recibir indemnización por supresión de puesto o partida, o por retiro voluntario para acogerse a la jubilación por el monto fijado en esta ley. Organizarse y designar sus directivas. Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con el prescrito en la ley. Ser restituido en forma obligatoria a sus cargos dentro del término de 5 días posteriores a la ejecutoría de la sentencia o resolución, en caso de que la autoridad competente haya fallado a favor del servidor suspendido o destituido, y recibir de haber sido declarado nulo el acto administrativo impugnado. Las remuneraciones que dejó de percibir, más los respectivos intereses durante el tiempo que duró el proceso judicial respectivo. Si el juez hubiere dispuesto el pago de remuneraciones en el respectivo auto o sentencia, se establecerá que deberán computarse y descontarse los valores percibidos durante el tiempo que hubiere prestado servicio en otra institución de la administración pública durante dicho periodo. Demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la reparación de los derechos que consagra esta ley. Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de empleo a la institución pública a la que hubiere renunciado, para emigrar al exterior en busca de trabajo, en forma debidamente comprobada. Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la servidora o el servidor denuncie en forma motivada el incumplimiento de la ley, así como la comisión de actos de corrupción. Siguiente diapositiva, por favor. Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o enfermedad, contemplando el periodo de recuperación necesaria, según prescripción médica debidamente certificada. No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación de reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos. Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades humanas e intelectuales. Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus capacidades por enfermedades catastróficas o mientras dure su tratamiento, y en caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo, podrá pasar a desempeñar otro sin que se disminuya su remuneración, salvo el caso de que se acogiera a los mecanismos de la seguridad social previstos para el efecto. En caso en que se produjere tal evento, se acogerá al procedimiento de la jubilación por invalidez o a los beneficios establecidos en esta ley y en la seguridad social. Siguiente diapositiva. Mantener a sus hijos e hijas hasta los 4 años de edad en un centro de cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública. Aquí tenemos el reformado por el artículo 2 de esta ley. Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestan las facilidades. No ser sujeto al acoso laboral y los demás que establezca la Constitución y la ley. A continuación, mi siguiente compañero. Buenos días, economista. Voy a dar continuación con la exposición. Ordenar las asistencias a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza, utilizar con este y otros fines bienes del Estado. Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de sufragio, asociación u otras garantías constitucionales.
ejercer actividades electorales en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos fines, paralizar a cualquier título los servicios públicos, en especial los de la salud, educación, justicia y seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos y sus derivados, transportación pública, saneamiento ambiental, bomberos, correos y telecomunicaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Deben mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directas o indirectamente, con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado. En los casos en que el servidor público, en razón de sus funciones, debe atender personalmente dichos asuntos, resolver asuntos, intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado, por sí o por impuesta persona u obtener o interpuesta persona u obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor o servidora. Su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta prohibición se aplicará también para empresas, sociedades o personas jurídicas en las que el servidor, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o segunda afinidad tenga interés. Solicitar, aceptar o recibir de cualquier manera divisas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas sus superiores o de sus subalternos, sin perjuicio de estos actos, de que estos actos constituyan delitos tales como peculado, cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito. A continuación, mi compañero. Siga. Percibir remuneración o ingresos complementarios, ya sea con nombramiento o contrato, sin prestar servicios efectivos o desempeñar labor específica alguna, conforme a la normativa de la respectiva institución. Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos y suspender el trabajo, salvo el caso de huelga declarada de conformidad con las causales requisitos, procedimiento y las condiciones previstas en la Constitución de la República y esta ley. Las demás establecidas por la Constitución de la República, las leyes y los reglamentos. Tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Artículo 25. De las jornadas legales de trabajo. Las jornadas de trabajo para las entidades, instituciones, organismos y personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de esta ley podrán tener las siguientes modalidades. Jornada ordinaria. Es aquella que se cumple por las 8 horas diarias efectivas y continuas, de lunes a viernes y durante los 5 días de la semana, con 40 horas semanales, con periodos de descanso desde 30 minutos hasta 2 horas diarias para el almuerzo, que no estarán incluidos en la jornada de trabajo. Y la jornada especial es aquella que por la misión que cumple la institución o sus servidores no puede sujetarse a la jornada única y requiere de jornadas, horarios o turnos especiales, debiendo ser fijada para cada caso, observando el principio de continuidad, equidad y optimización del servicio, acorde a la norma que para el efecto emite el Ministerio de Relaciones Laborales. Las servidoras y servidores que ejecutan trabajos peligrosos, realicen sus actividades en ambientes insalubres o en horarios nocturnos, tendrán derecho a jornadas especiales de menor duración, sin que su remuneración sea menor a la generalidad de servidoras o servidores. La institución que, en forma justificada, requieran que sus servidores o sus servidoras laboren en diferentes horarios a los establecidos en la jornada ordinaria,
deben obtener la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales. En caso de los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y sus regímenes especiales, esta facultad será competencia de la máxima autoridad. Bien, para efectos de resumen, las obligaciones que tenemos los empleadores y los empleados, o el trabajador. De hecho, tenemos obligaciones mutuas y que no son excluyentes. Son obligaciones del empleador para con el trabajador y del trabajador para cumplir con el empleador. Vamos a ver primero el del empleador. Pagar las cantidades que corresponden al trabajador en los términos del contrato, de acuerdo a las disposiciones de este código. Cuando hay un contrato, quedamos de acuerdo en todas las cláusulas en cuánto se va a pagar, dónde se va a pagar, cómo se va a pagar, etc. Y esas son las cláusulas a las que se compromete el empleador. Es más o menos como cuando un contrato de fútbol con un jugador y uno se compromete, la persona se compromete a pagarle 50.000, 60.000, 10.000, 30.000, a pagarle premios por clasificar a Copa, premios por clasificar en campeonato, premios por campeonato nacional, premios por campeón. O sea, ahí está lo que se compromete en el contrato, los valores. Entonces, el empleador, en este caso Barcelona, se compromete a pagar las cantidades que corresponden al trabajador. Y a nivel de que cualquiera de nosotros, cuando nos contratan, es el empleador, sea el Estado, si nos contrata una empresa pública, o sea la parte privada, que se comprometen a pagar como corresponde. Bien, el segundo dice instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo ajustándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo. Las semanas pasadas vimos todo lo que es con las enfermedades profesionales y los accidentes laborales. Entonces, todo eso genera unas medidas de prevención, medidas de seguridad. Ustedes ya saben las normas ISO en cuanto a la seguridad industrial. Entonces, es el empleador el que está comprometido a darnos todas las garantías y que al instalar la fábrica tengan estas garantías, estos talleres, estas oficinas o lugares de trabajo donde vamos a estar los trabajadores, tengan las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo. 3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufren en el trabajo o por las enfermedades profesionales. Si pese a instalar las fábricas y talleres con todas las medidas de seguridad según las normas ISO, aún así hay algún accidente, tiene que indemnizar el empleador por los accidentes que se sufrieran o por las enfermedades profesionales generadas por el trabajo al empleado. 4. Establecer comedores a los trabajadores cuando estos laboren el número de 50 o más en la fábrica. Creo que ya comentamos algo así sobre los trabajadores, sobre los comedores. No sé si en sus lugares de trabajo les dan almuerzo. Bueno, no están obligados a dar almuerzo, están obligados a establecer el comedor. Ya de ahí, si le descuentan del rol
el almuerzo o la cena, depende del horario que usted tenga, o le dan gratis, ya eso depende de la empresa. Yo sí considero que el trabajador debe tener la comida gratis, por obvias razones, por motivación inclusive para el trabajador. Pero hay empresas que lo descuentan, hay empresas que sí lo dan gratis. No sé si alguno trabaja o tiene ejemplos de empresas que a usted le han dado gratis el almuerzo. Establecer escuelas elementales de beneficio de los hijos de los trabajadores. Es injusto que un trabajador esté preocupado porque el hijo no tiene con quién dejarlo, o preocupado porque lo dejó con alguien que no conoce, o tiene que gastar de su sueldo, que encima gana el básico, gastar de su sueldo para tener una niñera para cuidar a los hijos. Cuando es obligación del trabajador que haya una guardería para los hijos de los empleados. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieran 10 o más trabajadores, deben establecer almacenes de artículos de primera necesidad. Esto antes era común, ahora no tanto. Ahora lo que hacen las empresas simplemente es hacer un convenio con un comisariato y le dan un descuento, o tienen ahí una tarjeta y le descuentan el rol al empleado. O sea, se llama comisariato y lo ponen en el rol de pago, ¿no? En sí sería obligación tener un comisariato, pero imagínense que si cada uno tuviera un comisariato no podría y los costos serían muy altos. Entonces lo que se hace es hacer un convenio con los que ya existen. 7. Proporcionar oportunamente los trabajadores, los útiles, los instrumentos y los materiales. Sí, es que es el empleador el que tiene que ofrecer las garantías. No solo la seguridad, sino también los materiales. O sea, yo voy a trabajar y a mí tiene que darme casco, a mí tiene que darme chaleco, a mí tiene que darme todos los instrumentos y las máquinas que yo necesito para hacer bien mi trabajo. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio de sufragio en las elecciones. Normalmente las elecciones son los domingos, pero hay trabajadores que tienen horario los domingos. Entonces tiene que darle permiso. Hay empresas que le dan permiso el domingo y después recuperan con algún día libre. No hay problema. Pero es obligación del trabajador, del empleador, perdón, que le dé tiempo a los trabajadores. Técnicamente debería decir ahí sin descontarla, pero las empresas le saben descontar o tienen que recuperar esos días por el sufragio. Ahora, nunca se previó que hubiera la pandemia, pero por ejemplo ahora no te dan permiso para votar, pero sí tienen que dar permiso para ir a vacunarte. Hay empresas que sí le dan permiso, me han comentado los chicos toda esta semana, que hay empresas que sí les han dado permiso. Hay otras empresas que los llevan en un bus. Hay otras empresas que invitan y hacen convenio con el Ministerio de Salud y van a la planta y vacunan ahí a todos los trabajadores. Por lo tanto, no pierden mucho tiempo. Y hay otras empresas que simplemente ven como pérdida de tiempo y no les dan permiso. Hay otros que les dan permiso y después les descuentan con un día libre. Hay varias formas, pero yo sí considero que deben dar permiso para que se vacunen, aunque me dijo un alumno que a veces hay procesos y como han sacado ya trabajadores, están los justos, no pueden. Entonces ahí lo óptimo sería que en un tiempo libre que tengan, porque sí tienen tiempo libre los trabajadores, puedan ir a vacunarse y cumplir con ese, yo diría, necesidad que tenemos de todos cuidarnos y todos estar protegidos. No sé si tienen ustedes ejemplos, ya lo he preguntado en los otros cursos, de todo esto que hemos visto hasta ahorita, de las obligaciones del empleador, de sus empresas. ¿Se cumple o se cumple? Cuéntenme. ¿Ah? ¿Dónde trabajan? Cuéntenme. A ver, Guamán, cuénteme, ¿usted trabaja? ¿Se cumple o no se cumple su trabajo? Catherine Santos quiere contestar, parece, tiene prendido el micrófono. Aquí estoy, ingeniero. Cuéntenos, ¿tiene experiencia laboral? ¿Nos puede comentar algo sobre el tema que estamos hablando? Bueno, o sea, yo he sido, o sea, yo soy, mejor dicho, del sector privado, entonces no sé más o menos cómo se maneja la parte esto pública. es público y privado, es público y privado. Cuénteme. Ya, ok. Bueno, en mi caso no creo que tendría mucha relevancia porque como yo me dedico
a ser docente, entonces simplemente recibo mis sueldos, tenemos la jornada de las 8 horas, sí, obviamente no incluye el almuerzo, ya el almuerzo corre por nuestra cuenta propia y tampoco nos dan hora de almuerzo, simplemente cumplimos las 8 horas de trabajo de 7 a 3 de la tarde o hasta 3:30, a veces que se extiende por reuniones, pero de ahí no hay otra relevancia más en cuanto ¿Dónde a... es docente usted? ¿Ah? ¿Dónde es docente Dígame. usted? ¿Dónde es docente? Sí, yo soy docente de un colegio, de una unidad educativa. Ujú. ¿Nombre? Ahorita estoy en la unidad educativa Jacarandá. Por lo general los colegios, yo también doy clase en colegio, no, y las universidades también, no dan tiempo para comer. Por eso es que los docentes siempre tenemos problemas de gastritis, porque tenemos ese mal horario. Pero eso sí, si hay una reunión y tú trabajas hasta las 4 de la tarde y te tienes que quedar hasta las 5, tienes que hacerlo. Y no te pagan horas extras. Eso es lamentablemente. Solamente un colegio nos daba almuerzo, que es el SEC Internacional, me acuerdo, porque obviamente los chicos pagaban el almuerzo, pues no, porque era una jornada en donde nos quedábamos casi todo el día, era de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, los chicos almorzaban ahí, los estudiantes, y obviamente los docentes nos daban el almuerzo. Pero ahí los demás colegios, por lo general, no te dan el almuerzo. En otros colegios sí teníamos tiempo de salir a comer y regresar rapidito, pero en otros simplemente no había cómo, en otros Ingeniero, entrábamos en a el las 7 Delta ni salíamos a las siquiera 12. daban almuerzo. Sí, hay colegios que no, en otros, por ejemplo, entramos a las 7, salíamos a las 12 y ahí nos íbamos a almorzar, pero el problema es que no teníamos las 8 horas y no teníamos el mejor sueldo. Es lamentable, debería ponerse en el horario. Lo que los docentes aprovechamos es en los recreos de los chicos. Pero en cambio los recreos de los chicos nos ponen a cuidar los pasillos, nos ponen a cuidar los corredores, los patios, las canchas, y prácticamente no tienes tiempo de almorzar. Solamente en las horas libres, porque tu horario no tienes clase todas las horas del día, o tienes horario de preparación de clase, ahí uno aprovecha también para comer algo, y eso no es muy bueno. Por eso es que casi todos los docentes, usted pregunta en una encuesta, tienen problemas de gastritis. Usted todavía no tiene porque está joven. Sí, los tuve en algún momento, ingeniero, sino que ahora, economista, perdón, sino que ahora trato de que ya no me vuelva a pasar. Por ejemplo, cuando habían las clases presenciales, no me alcanzaba el tiempo para comer, simplemente salía de mi trabajo, iba directamente a escuchar clases y ya en el cambio de horas simplemente se comía algo y ahí fue donde que se surgió la gastritis en mí. Ya ahorita con esta modalidad virtual, que ya está prácticamente al 100%, aunque en mi caso ya estamos virtual, presencial, pero ya se me mejoró mi condición, pero es porque estoy en la modalidad virtual y he podido mejorar mi horario de comida. Claro, pues en la casa, por ejemplo, bueno, también en presencial yo lo hacía. El docente adelantaba, por ejemplo, en la universidad, yo tenía a veces corrido la clase. Entonces yo tenía, por ejemplo, de 11 a 1 y de 1 a 3 o 1 a 4. Entonces no hay hora de comida. Entonces lo que hacíamos es mandar a los chicos 15 minutos antes, tratar de terminar la clase a tiempo, un poco antes, y 15 minutos después llegar al otro curso. Tenemos media hora. Y ahí uno aprovechaba, bajaba al bar y comía algo. Esa es otra opción. El problema es que lo que uno come en el bar a veces no es almuerzo. Es comida chatarra, por eso también los docentes engordamos y tenemos gastritis. Pero bueno, ya en algún momento se debería buscar la forma en que los docentes tengamos en la hora de comida para que no haya este problema. Yo, como ya he tenido problemas de gastritis, trato de en la medida de lo posible en presencial ver la forma, pero yo como y almuerzo mi hora. Trato de hacer lo posible, es más, hasta pido permiso o pido que mis horarios me traten de poner una hora, las horas de preparación de clase, es importante, que te las pueden poner en horario de almuerzo y uno aproveche el almuerzo. Porque uno realmente prepara clase más en su casa que realmente en la jornada de trabajo, ¿no? Sí se prepara, pero más se prepara antes, se prepara con tiempo, ¿ya? Más que nada en las preparaciones de clase se califica, se hace otras cosas, pero más que nada la preparación de clase es en la casa. Pero bueno, ahora en presencial es verdad, en presencial es mucho más fácil porque uno puede y tiene más fácil el almuerzo porque lo tiene en la casa mismo.
Eso es importante, pero bueno, ya hemos de llegar a regresar a ser presencial y como docentes tenemos que ver la forma, ¿no? Bien, y esos otros casos que estamos viendo arriba, conocer el tiempo para el sufragio. ¿Les han dado el tiempo para ir a vacunarse o no les han dado el tiempo para ir a vacunarse? ¿O no se han vacunado todavía? En mi caso nos tramitaron la vacuna. No tuvimos que hacer nada. En mi caso lo mismo, mi empresa me dio tiempo para irme a vacunar. Me dieron tanto los permisos y organizaron también los turnos de cada persona y las fechas. Ya, esa es la idea. Claro, algunos trabajos han hecho convenios, es importante porque es por la salud del trabajador. Ya si alguien no quiere, pues ya no se lo puede obligar a vacunarse. Pero los que sí quieren, pero a veces no pueden por el tiempo, sí, lo puedes hacer en tu tiempo libre, en tu sábado, tu domingo, pero si te toca un miércoles, te toca un martes, lo más lógico es que la empresa te dé el permiso. Ya verá la empresa si te regaló ese tiempo, que puede ser 2 horas, puede ser 1 hora, puede ser 3 horas, porque a veces se demora, pero es por beneficio del trabajador y de la empresa misma, porque un empleado, es que ese es el problema con los empleadores, no tienen el lema de que un empleado contento es un empleado trabajador y productivo, y tratan de que el trabajador lo tenga que hacer por el dinero, lo tenga que hacer por el miedo a perder el empleo, más que por la motivación en sí de hacer el trabajo bien. Sigamos rápidamente. Prohibiciones del empleador, así como hemos visto hace un rato, ¿cuáles son las obligaciones del empleador? Vamos a ver las prohibiciones. Tiene prohibido imponer multas que no sean previstas en el reglamento interno. No te puede multar por cualquier cosa. Tiene que multarte por lo que está previsto en la ley o lo que está previsto en el contrato, en los reglamentos internos. Si llegas tarde, si faltas, si abandonas el puesto, etc. Retener más del 10% de la remuneración por concepto de multa. No te pueden retener más del 10% mensual. Si tú ganas 400, el 10% son 40. Tiene que máximo hasta 40 ser la multa mensual. Entonces, si tú pierdes algo, dañas algo y vale $100, no te puede descontar de golpe los 100. Tiene que descontártelo en 3 cuotas para que sea menos de 50. Menos del 10% que es 40. ¿No? C. Exige al trabajador que se compre sus propios artículos en tiendas o lugares determinados. No te puede exigir. Tú vas a comprar las cosas donde tú desees. No debes comprar o no estás obligado a comprar en el mismo almacén. Te pueden dar descuento. Algunas empresas, por ejemplo, de Prati da descuentos a los trabajadores que compren ahí mismo. Te descuentan el rol inclusive, pero no te pueden exigir. De exigir o aceptar el trabajador dinero por el trabajo. No puedes. Es que tienes que darme medio sueldo por 2 meses o un sueldo por 2 meses para tener el trabajo. Eso es corrupción, no se puede. Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que se anticipen en la cuenta del trabajador. Todo anticipo del trabajador del sueldo es sin interés, porque los anticipos del trabajador no es lo mismo que un préstamo. Hay empresas que sí te dan préstamo al empleado, pero ahí sí hay un interés, y es a 3 meses, 6 meses, 12 meses. Pero cuando es anticipo, los anticipos son a 15 días, 45 días, a un mes, máximo 2 meses. O sea, es un anticipo. Y esos anticipos no se cobra interés. De hecho, la quincena que se paga es un anticipo de sueldo. La empresa de la ley exige que se pague mensual, no quincenal. Se creó esa figura de quincena como un anticipo. Por eso es que la quincena no es la mitad, es el 40% del sueldo. Es una parte, un anticipo. Y en la quincena no te descuentan multas, ni te descuentan el IES, ni otras cosas, porque solamente es un anticipo. Ya a fin de mes es que te descuentan todo. Ahí te hacen el rol. ¿Ok? Obligar al trabajador por cualquier medio a retirarse de la asociación o a votar en determinada candidatura. No pueden obligarte a retirarte de una asociación o de un partido y a votar por otro. Aunque hay empresarios que sí obligaron a votar por uno que ganó. Pero bueno, pero eso ya es
falta de ética de los empresarios y no te podrían obligar. No es que tómele foto al voto para ver que votó, porque si gana, eso no se puede, habría que denunciarlo. Pero realmente el trabajador no quiere perder el empleo y por eso no denuncia al empleador que a veces sabe hacer esas cosas, esas mañas. Artículo 45, obligaciones del trabajador. Bueno, ya vimos obligaciones del empleador, del jefe, del patrón. Vamos a ver nosotros como trabajadores qué obligaciones tenemos. Ejecutar el trabajo en los términos del contrato. Tal como el contrato dijo, así tengo que cumplir. Por intensidad, cuidado, esmero apropiado, forma y tiempo y lugar establecido. Restituir al empleador los materiales no usados o conservar un buen estado los instrumentos y útiles de trabajo. Todo lo que me den para trabajar tienen que estar en buen estado. Salvo el caso del deterioro por el uso, obvio. Pero yo tengo que cuidar que estén en buen estado los instrumentos. Y cualquier sobrante tengo que restituirlo porque no es mío. Sobró materia prima, eso es de la empresa. Y hay empresas que revenden la sobra. Por ejemplo, Bora Bora, todo lo que sobra de esas cositas de Bora Bora se los vende para los que hacen pelotas de indoor. Pero así hay empresas que tienen subproductos. Entonces, todo sobrante que exista del negocio es de la empresa y no me lo puedo llevar. Por eso es que cuando a veces sobra comida en los restaurantes, no se lo llevan los empleados. No, para mi familia, para mí, no puede. ¿Deberían los restaurantes regalarlo a los empleados o deberían regalarlo a la gente pobre? Pero hay restaurantes que inclusive hasta lo botan. En esta semana un alumno me dijo que una panadería, creo que en mi comisariato, le ponen deja al pan y lo botan. O sea, ni siquiera para que los mendigos o la gente pobre pueda comer esos panes que ya caducaban o están por caducar. O sea, yo diría, hasta ya llega la maldad. De no regalarlo, sino de botarlo. Pero bueno, ese es el capitalismo. Trabajar en casos de peligro, siniestros inminentes, observar buena conducta durante el trabajo, cumplir las disposiciones del reglamento interno y dar aviso al empleador cuando a causa justa faltar al trabajo. Si te va a faltar, tiene que avisar. 3 días que falte seguido y lo botan, lo sacan por visto bueno. Pero tiene que avisar. Y obviamente justificar. Si falta 3 días, 5 días porque está enfermo, pues tiene que justificar, certificado médico avalado por el IES y ya está. Prohibiciones al trabajador. Ahora para el trabajador, ¿qué está prohibido para el trabajador? Poner en peligro la propia seguridad. No es que es mi seguridad, es que no me importa, no me pongo el casco. Tiene que cumplir con las medidas de seguridad. Si no cumple, hay negligencia, puede ser votado y también no le da indemnización en caso que haya un accidente. Poner en peligro su propia seguridad y la de sus compañeros. Entro sin botas, entro sin casco, sin chaleco, y eso puede generar un accidente que inclusive puede afectar a algún compañero de trabajo. B. Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento sin permiso del empleador útiles de trabajo, materias primas o artículos. No puedo tomar artículos, productos. No, es que yo me voy a llevar el Infocus por el fin de semana porque voy a Barcelona y ya el lunes lo traigo, no pasa nada. No, el Infocus es de la universidad. Es una herramienta, es una máquina de la universidad y para uso de la universidad, para clase en la universidad. Así yo quiera dar una conferencia, una clase o ver un partido, eso es algo personal y no lo puedo utilizar. ¿Estamos? Bien. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez y bajo la acción de drogas, por supuesto eso está prohibido. Portar armas durante las horas de trabajo, a menos que sea de seguridad, o sea, guardia de seguridad. Hacer colectas en el lugar de trabajo está prohibido. Usar los útiles o herramientas suministrados por el empleador con objetos distintos del trabajo. Código Ético 34, Reglamento de Seguridad y Salud. No, esto ya no estaba, esto ya es otro tema. Bien, hasta ahí el resumen. Niños, ¿alguna pregunta? ¿Qué experiencia han tenido de estos derechos y obligaciones? Ustedes están trabajando, están en horario de trabajo. ¿Qué experiencia tienen en esto de aquí? ¿Han cumplido? ¿No han cumplido? ¿Compañeros suyos han cumplido con sus derechos y obligaciones? ¿El patrono no ha cumplido? Cuéntenme. Si quieren no me den nombre de empresa ni de trabajadores, pero pongamos ejemplo de la vida diaria. Cuéntenme. Bueno, en mi empresa sí ingeniero. cumple con aquello.
En general, los días lunes hacemos mantenimiento y cumplimos una de las reglas de oro que hay ahí, que es el OTO, en el cual se aplica candado a todas las máquinas para no operarlas y realizar el respectivo mantenimiento. Utilizamos lo que es un overall, guantes, KPG, casco, mascarilla KN95, que son las que no dejan filtrar el polvo o cualquier químico, y también las gafas protectoras y unos tapones de oído. Y por lo general, KN95 son las efectivas, son las que realmente dejan pasar muy poco o casi nada. Exactamente, y es obligatorio pasar, tenerlas, por lo que nosotros trabajamos con lo que es detergente. Detergente, químico, ¿no? Y puede causar un accidente o puede causar una enfermedad laboral, entonces tiene obligación. Si tú no te pones por ahí, te botan, o si no te multan porque no tienes que cumplir con las medidas. Exactamente, es una de las reglas de oro que hay ahí, que es el OTO. Y es lo que cumplimos cada lunes en el primer turno. Ya, ¿qué empresa es? Fábrica de detergente, Unilever. Ah, Unilever, claro, multinacional. Ellos sí de ley van a estar a obligar a exigir todo eso. ¿Tienen comedor? Deben tener comedor. Claro, ahorita con el protocolo COVID estamos separados a una cierta distancia. Tenemos 30 minutos para lo que es la comida. Cada quien se sirve, va recibiendo su comida, y antes de sentarnos en la mesa y silla, tenemos que limpiarlo con desinfectante y papel, y después de utilizarla la misma circunstancia. ¿Le descuentan el almuerzo? Solo internacional debe dárselo el almuerzo. ¿Qué cosa? ¿El almuerzo se lo descuentan o se lo pagan? No, ya en la empresa todo corre, lo que es el break, que es en las mañanas, el almuerzo, las meriendas y el desayuno, que es 4:30 de la mañana, cuando tenemos turno de 11 a 7 de la mañana. Claro, todo cubre la empresa. Las transnacionales son así, son más, las locales son las que son así, que no cubren eso de ahí. Pero las transnacionales por lo general sí saben cumplir con eso con los trabajadores, porque ellos entienden la filosofía. El trabajador debe estar motivado. Y si yo le doy la alimentación dentro de la empresa, elimino el tiempo en que van a caminar hasta comprar, comer, regresar, y le ayudo en la parte económica para motivarlo a que vea que sí tiene ciertos beneficios y está ganando algo. Y más que todo por la que la producción casi no para. Y pues, porque la producción no para. Exactamente, esa es la idea, que la producción no pare. Muy bien. Muy bien, y la parte de ahí de la pandemia, ¿ha tenido bastante enfermos? ¿No ha tenido? ¿Han tenido suerte? ¿Se han cuidado bien? Por lo general, el protocolo que cumplimos ahí es bastante estricto, de lavado de manos, cambio de mascarilla, lo que es la temperatura. Un ejemplo es que si yo voy con ciertos problemas respiratorios, me retienen en carpa en la entrada, no me dejan laborar ese día, y para evitar riesgos nos mandan a Luis Bernaza a realizarnos la prueba del COVID directamente, y nos retienen en casa hasta cuando salgan los resultados. Igualmente, pasando 2 semanas, nos realizan la prueba del hisopado. Y ahí ese día que te tienen ahí en la casa, ¿te lo pagan o no te lo pagan? Sí, me lo pagan, por lo que... Pero lo justo es eso, no es que chévere, ¿no? Lo justo es eso. Sí, lo que no pagan son cuando, o sea, me toca un día 12 horas. Solo me pagan lo que son 8 horas. Las horas extras no me las dan. Ah, bueno. Es lo único. Pero de ahí en mi día sí me lo pagan. Bueno, enhorabuena, parece muy bien. Y suerte que no han tenido tanto problema de la pandemia, que es importante eso ahí, trabajar con todas las medidas de seguridad, de bioseguridad. ¿Alguien más iba a hablar algo, a dar un ejemplo? ¿Alguien más iba a comentar de su empresa? Comente. Bien, la próxima semana es el examen, niño. Esta es la clase del segundo parcial, la primera clase del segundo parcial. Ya, la siguiente semana es el examen del primer parcial. Y la siguiente, después del examen, es la segunda clase del segundo parcial. Sería la clase, esta es la 8, sería la clase 9. O sea, esta semana la clase 8, la próxima semana examen del primer parcial y la siguiente la clase 9. Con las exposiciones y los temas que tenemos para esa fecha. ¿Ok? El examen dura 1 hora. Nosotros tenemos de 10 a 12, entraremos a las 10
Mientras tomo lista y todo eso, comienza a 10:30 el examen, termina a 11:30 y tomamos otra vez lista y ya. Y ahí el examen mismo, una vez que se combina todo el mundo el examen y el examen pasa la hora, le envía los resultados al sistema. Entonces deben estar conectados. Si termina antes, termina en 30 minutos, 40 minutos el examen, usted igual tiene que esperar a que todos terminen el examen, a que se cumpla el tiempo del examen para que le salga el resultado y sepa qué es lo que sacó, en qué se equivocó. ¿Ok? Son 40, 50 preguntas, es de verdadero y falso o selección múltiple, y debe léalo todo lo que hemos visto en las diapositivas, que está realmente sencillo. Ya hicieron una lección que es un ejemplo de cómo pueden ser las preguntas, y ya oficialmente comenzamos ahorita el segundo parcial, así que comiencen con las asignaciones. Yo no he podido calificar porque también hubo problemas en el Moodle, pero ya entre hoy, mañana y pasado, pues voy a dedicarme a calificar sus actividades. Ustedes van a ver la nota en el Moodle, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno, niños, bien, un placer entonces por hoy. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Un abrazo, tengan un lindo fin de semana. Nos vemos para el día del examen. Un abrazo. Pase bien. Pase bien. Pasen bien.